la clase anterior qué era la comunicación, los elementos de la comunicación. Entonces vamos a recordar qué es la comunicación. Habíamos dicho que la comunicación era el acto, ¿no es cierto? El acto de transmitir o recibir un mensaje de otra persona. Y por lo tanto, esto de transmitir, de informar, de comunicar los mensajes pueden hacerse de diferentes tipos. Por lo tanto, existen varios tipos para podernos comunicar. Podríamos también decir varias formas para podernos comunicar con otras personas. Y de esta manera existen dos tipos generales, dos grandes tipos generales de comunicación. Estas son la comunicación oral, llamada también verbal, y la comunicación escrita. Estos son los dos grandes grupos o tipos de comunicación. Dentro de la comunicación oral existen también varios tipos. Estas pues a su vez se dividen en varios tipos. Es así como tenemos la comunicación no verbal. No es oral, es no verbal. Este tipo de comunicación no verbal es aquella que se realiza sin el uso de palabras. Sin el uso de palabras. En muchos casos se puede hacer una comunicación no verbal de manera hasta inconsciente. A veces algunas personas hacen una pregunta y la persona inconscientemente puede contestar moviendo la cabeza y ya sabemos la respuesta. Entonces, puede darse sin el uso de palabras. Los movimientos corporales, las posturas del cuerpo, la mirada de la persona, la forma de sentarse, la forma de jugar con las manos, con los dedos, o la forma de andar, también son formas de comunicarse no verbal, sin el uso de las palabras. Si usted constantemente mueve las manos o los dedos, o cuando está conversando con alguien, comienza a jugar con los dedos, a enlazarse las manos, y a veces no sabe dónde meterse las manos, eso está indicando mucho. Está hablando, ¿verdad? Le está diciendo, esta persona está nerviosa. Esta persona no sabe. Esta persona está mintiendo. Le está diciendo muchas cosas, los movimientos que la persona realice. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes, dar un mensaje, como la interpretación de estos son procesos que se realizan de manera automática, incluso involuntaria. Es así como el tipo de comunicación que ha tenido y que ha ido evolucionando constantemente
es el tipo de comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque ahora inclusive tenemos un alfabeto, las personas se comunican, hay personas que estudian para la comunicación en señas y esto pues ha ido evolucionando. Sin embargo, los mensajes vinculados a la comunicación no verbal son relativamente ambiguos y difíciles en muchas circunstancias de interpretar, ya que algunas personas, por ejemplo, no saben, no conocen el lenguaje en señas y por lo tanto lo hacen a manera de gestos, con señales que es difícil de que a veces una persona pueda entender qué es lo que le están diciendo. La comunicación no verbal es también una forma de expresión que puede tener la persona que habla. Es decir, un movimiento de cabeza puede ser de una persona que sí puede hablar. Como le decía, el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo, los movimientos corporales pueden ser también de personas que sí pueden hablar, pero que también utilizan este lenguaje no verbal. Vamos a ver entonces ahora la comunicación verbal, llamada también oral. Esta comunicación se caracteriza por el uso de palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos de comunicación verbal: la comunicación oral y la comunicación escrita. Aquí aparecen ya dos tipos. Entonces, comunicación verbal se divide en oral y escrita. La comunicación oral se realiza a través de los signos, es decir, del alfabeto. También se puede decir que la comunicación oral se la puede interpretar como los gritos que dan los niños, el llanto, la risa, son también formas de comunicarse. Mientras que la comunicación escrita se realiza a través de los códigos escritos y estos tienen que plasmarse en una hoja de papel. Los jeroglíficos, alfabetos y los logotipos también pertenecen al tipo de comunicación escrita, en donde se deben aplicar reglas, ¿verdad? Los principios y las reglas en donde se demuestra que el estudiante, pues, o la persona ha estudiado reglas gramaticales para una correcta escritura y formación de oraciones. ¿Usted ha visto cómo se comunican en el lenguaje en señas? Seguramente que sí, porque según la legislación ecuatoriana, indica de que se debe también transmitir la comunicación dirigida a personas que utilizan lenguaje en señas, para que ellos conozcan. Y es así como usted habrá visto a veces en los noticieros que está una persona al lado, está haciendo un lenguaje en señas para que quienes no pueden hablar puedan entender
mediante este tipo de mensajes no verbales. La comunicación por señas se refieren a las personas también sordomudas. Las personas que por el nacimiento de pronto no escucharon, tuvieron alguna situación que el oído no se pudo realizar como debe ser normal y de pronto perdió el oído. La persona no oye y a veces cuando son pequeñitos la mamá no sabe que el niño no oye. Entonces el niño comienza a llorar, tiene una desesperación, tiene el niño mucha iras y comienza a lanzar las cosas, comienza a hacerse notar a través de tirar las cosas al suelo o de tirarse él al suelo porque se siente desesperado sin poder oír nada ni poder hablar. Eso es algo muy triste y muy terrible para los niños que ya van creciendo, dígase de unos 3 años, y se dan cuenta que no pueden hablar. Y ellos ven y sienten que la mamá o el papá les dice algo y ellos no saben qué es. Entonces, este mensaje es de personas sordomudas. Estas personas establecen necesariamente la comunicación a través de círculos sociales. Es decir, la mamá ya después tiene que adaptarles a un aprendizaje de un alfabeto para sordomudos y que ellos puedan comunicarse. Y podrán comunicarse también entre personas sordomudas. Y de esta manera, pues, van ellos ya tratando de integrarse y tener una comunicación social entre ese medio. Por lo tanto, es importante que podamos nosotros, las personas que podemos hablar, que podemos comunicarse, también saber de todo ello, porque a veces las personas se ríen y se burlan, seguramente por desconocimiento. Entonces no podemos ni reírnos ni burlarnos de una persona que no puede hablar. Digo esto porque en una ocasión observé que un sordomudo trataba de decir algo y a lo que pronunciaba le salía unos sonidos de la garganta muy, muy llamativos, muy, muy feos y la gente se reía. Entonces, eso es justamente por desconocimiento. Quizás creen que está haciendo algún chiste o que está loco y la persona lo que trata es de comunicarse. Pero como su garganta está atrofiada en vista de que nunca ha pronunciado nada, entonces cuando él quiere hacer el esfuerzo de hablar, le salen unos sonidos que no son comunes. Y estos sonidos, yo escuché, estos sonidos eran como de ave, como que era un pájaro, como que entonces la gente sí llama la atención y la gente ríe, a veces se burla. Por eso es que ellos, pues, además que deben hacer un esfuerzo en su garganta, por eso es que ya ellos dejan de hacer eso, ¿no? Y no se les entiende porque son sonidos muy raros. Otro tipo de comunicación es tomando en cuenta según el número de personas. Entonces, según el número de personas, la comunicación puede ser individual, puede ser colectiva, intrapersonal, interindividual, intergrupal,
y la comunicación masiva. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, según el número de participantes, la comunicación se divide en comunicación individual. En este tipo de comunicación individual, solamente interactúan el emisor y el receptor. Eso es individual. El hecho que estén comunicándose dos personas. Es una comunicación individual. Privada, digamos así. Y este tipo de comunicación hace de que cada uno de los individuos que están comunicándose de esta forma puedan hablar con sinceridad, con afecto y de esta manera pues comunicarse quizás cosas como algunas cosas importantes que no deben salir, digamos, a conocimiento general. Tenemos también la comunicación colectiva. ¿Cuál será la comunicación colectiva? Vemos que la comunicación colectiva es aquella que ocurre cuando hay dos o más personas que intercambian mensajes, ideas, información. En estos casos, la comunicación puede darse a través de una persona que dirige y las otras que escuchan. Es decir, un emisor y varios receptores. Y por lo tanto, la información que se dé debe ser una información de carácter general que interese a todos los que están presentes. Esa es la comunicación colectiva. La comunicación intrapersonal, este tipo de comunicación se da cuando una persona comunica, se comunica consigo mismo. Por ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona e investiga hasta encontrar alguna solución. Esta comunicación se la considera como intrapersonal porque la persona se dedica a investigar, a buscar hechos o actividades parecidas y encontrar soluciones. Entonces, en ese caso, es una forma de comunicarse también con otras personas, pero para él. Y la comunicación grupal, intragrupal, es un tipo de comunicación que se da cuando dos personas o varias personas pertenecientes a un grupo se comunican. Y este también puede ser colectiva. ¿Por qué razón? Porque ya son varias personas. Es un grupo. Pero decimos intergrupal porque se refiere a una comunicación que existen entre grupos conocidos, personas que son amigas, personas que son socias, personas que tienen una relación de trabajo. Entonces, ese es un grupo laboral. Puede ser un grupo de un paralelo, amigas. Entonces, es una comunicación grupal. Cuando alguien dice, compañeros, reunámonos porque vamos a hacer una tarea, allí se están poniendo de acuerdo. Eso es una comunicación grupal.
y alguien llega y dice, uy, yo no supe, a mí no me comunicaron. O sea, no hubo la comunicación grupal para esa persona, pero se reunieron aquí un grupo de amigas, personas conocidas, personas que tienen una relación con la actividad que se realizó. La comunicación masiva. Una comunicación masiva se da a una masa de personas, a un grupo muy grande de personas, y se refiere a la interacción entre un único emisor y un receptor masivo, una audiencia. El receptor debe ser un grupo grande de personas heterogéneos y pueden ser anónimos, y prácticamente este es una masa de personas, de toda índole, de todo tipo de personas. Alguien Disculpe, me decía, profesora. sí, Sí, dígame. aquí ya tomó lista, disculpe, es que yo entré hace unos minutos. Usted cree que no se tomó lista, usted tiene un horario y el No, horario dice, no, sí, es yo que yo tenía, no, le acabo de ingresar, son 8:11 y las no, es clases que, es 7:30. no, sí, sino que no me aceptaba por el nombre, me estaban diciendo y estaba escribiendo en el grupo que me acepten. Estoy desde las 7:40, desde las 7:30 entrando. ¿Qué nombre tenía? Creo que usuario Zoom, porque tenía en la aplicación así. Ya, Entonces ya me lo sí, cambié hace rato, por eso creo que no me aceptaba. sí, Luis, ¿verdad es? Entonces, siempre debe tener el Sí, nombre del estudiante, ¿no es sí, ya lo cierto? Porque es modifiqué un la aula, aplicación. Sí, ya es lo un modifiqué. aula. No sabía yo eso, disculpe. Ya, correcto. Sí, ya tomamos lista, ya le cambio aquí. A ver, Kimi, ya, Ya, disculpe las ya, molestias. no se preocupe. Entonces, decíamos que eh, una masa de personas significa un colectivo grande, un número de personas a lo mejor hasta indefinido, no sabemos cuántas, ¿verdad? Y el auditorio, el lugar donde se está haciendo la emisión de un mensaje debe ser grande, debe ser amplio, y debe haber micrófonos para que llegue la comunicación hasta el último extremo. Entonces, esta es una comunicación masiva. Y puede también en este tipo de comunicaciones, cuando a veces son muy amplios, debe utilizarse también equipos especiales, pueden ser audiovisuales, pueden ser de sonido, parlantes, que permita a las personas ver. Si algo está mostrando, tiene que ser grande. Por eso usted ve que hoy con la tecnología moderna, entonces se utilizan unas diapositivas con pantalla gigante. Entonces el que está atrás al último puede ver, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto para presentaciones de artistas. Entonces, los conciertos, las personas están bien atrás y están viendo porque la pantalla es gigante. Entonces, estas son formas de comunicarse de manera masiva. También tenemos la comunicación auditiva. Auditiva. Este es un tipo de comunicación en que los mensajes y la información es percibida a través del oído. Por ejemplo, la música, ¿verdad? Usted no está conversando con el artista, usted no lo tiene al frente al artista, sino que usted lo escucha a través de la radio, a través de un dispositivo USB, etcétera. Usted lo está escuchando. Y esta entonces es una comunicación auditiva. También este
tipo de comunicación es muy utilizado, ya que puede conectarse con dos personas a través de una distancia relativamente amplia y además hace fácil localizar la fuente del mensaje. ¿Ya? Y de esa manera, pues, las personas pueden utilizar la tecnología para comunicarse de manera auditiva. Tenemos la comunicación táctil. La comunicación táctil es una información que se percibe a través del tacto, a través de tocar. Puede ser la piel o mediante escritos en braille. Entonces usted ve cómo los ciegos tocando cierto teclado, ellos pueden escribir y lo hacen a través del tacto. Entonces, los ciegos generalmente desarrollan mucho el tacto, porque como tienen perdido un sentido, entonces se desarrolla otro. Y este es el tacto. Entonces ellos como que vieran, solamente topando, sintiendo, ellos pues pueden ya saber muchas cosas y se comunican. Bien, entonces vemos allí el tipo de comunicaciones según el número de personas. Según el número de personas, la comunicación puede ser individual, colectiva, intrapersonal, grupal, intragrupal, comunicación masiva, comunicación auditiva y comunicación táctil. También tenemos el tipo de comunicación que se realiza generalmente por canal telefónico. Entonces, según los medios, la comunicación puede ser telefónica, puede ser también virtual o digital, puede ser televisiva, puede ser comunicación cinematográfica y de esta manera se puede comunicar. Cuando la comunicación es telefónica, ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque con eso se comunican mucho. Y ahora utilizando la tecnología, decía una estudiante, a mí me puede faltar el aire, pero el internet y mi teléfono nunca. Entonces, significa de que ese tipo de comunicación es muy utilizado. También tenemos la comunicación virtual o digital. ¿Cuál es ella? Este tipo de comunicación virtual o digital se produce gracias al mundo conectado a través del internet. Si no hay internet, no se puede entablar una comunicación virtual o digital. Incluye tanto la conversación por Skype como la escritura del emisor y la lectura del receptor en un artículo publicado. Entonces, nosotros podemos leer y comunicarnos por una información que obtenemos a través del internet. Nos estamos informando. Si no hay internet, no podemos nosotros buscar información ni conocer un artículo que nos han indicado que allí está escrito el tema que necesitamos. Si no hay internet, no puedo comunicar. Y también ustedes ven cómo se pueden comunicar
conversar vía telefónica, de manera virtual a través pues de la cámara. Y usted está conversando con personas que están en la China, vamos a suponer, en Asia. Usted está conversando con ellos, mirándose a través de la cámara por vía Skype. Entonces, eso es muy importante. La comunicación televisiva es una comunicación que ocurre a través del televisor en la comunicación con los diferentes programas según horarios. Eso también es un medio de comunicación que nos hace llegar informaciones del día, informaciones reales, informaciones que vemos cómo sucedieron los hechos. Y es de gran importancia porque nos mantiene informados de la situación que está pasando en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestra región y en el país entero y en otros países también, la información internacional. La comunicación cinematográfica es una comunicación que se produce a través de la pantalla gigante, como es el cine. Y que si hay cine y las personas van a ver las películas nuevas que han salido. Esta es una forma de comunicarse. Mediante, ¿qué cosa se dijo al inicio? Mediante el canal tecnológico. Ahora, la comunicación según el uso o finalidad. Dependiendo de la finalidad que tengamos de comunicarnos con personas, de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos, que necesitamos, la comunicación puede ser de los siguientes tipos. Comunicación publicitaria. Es aquella comunicación en donde se da a conocer la marca, el producto que se vende, el producto que está a disposición de los clientes. En este caso, el principal interesado es el emisor. Él está interesado en que las personas conozcan del producto y les está hablando de todas las bondades del producto. Esta comunicación se llama comunicación publicitaria porque se da mucha publicidad, propaganda, marketing sobre un producto que se necesita vender. También tenemos la comunicación periodística. Este tipo de comunicación se hace a través de diferentes medios de comunicación escrita, como son los periódicos. Allí encontramos diferentes tipos de noticias y la prensa, generalmente la prensa. Las personas tienen la buena costumbre a veces de leer el periódico para saber también la información de la prensa escrita. Tenemos también la comunicación educativa. Es aquella que se utiliza a través de un tipo educativo. Por ejemplo, se utiliza a través de los docentes. Cada uno de los docentes da su clase de diferentes asignaturas. Y allí se entabla comunicación, pero ¿para qué? Para educar, para enseñar, para que la persona sea un profesional. Se está instruyendo a la persona, para que las personas no sean analfabetas, para que conozcan
y sepan leer, escribir y todo lo necesario. Entonces, esta es una comunicación educativa. Y esto nos obliga a que todas las personas tienen que entrar a educarse en niveles. Y ahí hay el primer nivel, que es la primaria, la secundaria, y el tercer nivel, la universidad. Entonces usted ya está en el tercer nivel educativo, que es la universidad. El cuarto nivel es el estudio posterior, en donde usted se especializa y saca una maestría. Es cuarto nivel. Y el quinto nivel es el doctorado PhD, donde se especializa también en una determinada área y es un doctor filosófico que ha estudiado una especialización. Entonces, hay quinto nivel. Y se está preparando un sexto nivel que es el postdoctorado, para que las personas sigan actualizándose y sigan estudiando. Entonces, esa es una comunicación educativa. Y también tenemos la comunicación política, ¿verdad? Esta información de este tipo de comunicación es político. Significa que las personas que comunican mensajes siempre está dirigido hacia la política. Y esto puede tener una carga ideológica según el mensaje que se esté dando, según los principios. A veces defienden teorías de determinada persona y se hacen pues un partido y se está en todo caso siguiendo un lineamiento. Un momentito, voy a conectar la batería que se está cerrando. Bien. Entonces estábamos en la comunicación política. A veces dentro de esta comunicación política se realizan ciertos tipos de programas, como puede ser un debate para saber cómo piensa determinadas inclinaciones políticas, cómo piensa la izquierda, la derecha, etcétera. Y prácticamente vamos a escuchar para luego las personas puedan decidir dar un voto. A diferencia de la publicidad, de la propaganda, este tipo de comunicación tiene como objetivo animar a las personas a que se decidan por un candidato, por una línea a seguir. Y también tiene como objetivo cambiar la mente de los receptores. Sus inclinaciones políticas, cambiar la mente. Y hoy vemos que en este sentido muchas personas mienten con tal de ¿qué? De conseguir personas que cambien sus ideologías, que cambien su manera de pensar y se decidan por un político, por una inclinación política. Bien, una vez que hemos visto estos tipos de comunicación, todos ellos son muy importantes y hay que prepararse. Por ejemplo, hay personas que saben cómo hablar dentro de un discurso político.
¿Será lo mismo un discurso político que una conferencia educativa? ¿Qué dice Elizabeth Yaucán? Sí. Disculpe, no es que tengo un poquito mal el internet. ¿Me podría repetir la pregunta? Ya. La pregunta que hice es, ¿será lo mismo un discurso político que una conferencia educativa? No, ya que tiene el propósito de dar el mensaje es distinto y también en la forma en que lo va a comunicar, en el tono de cómo se va a expresar a la postura son distintos. Ya, muy bien. Entonces, la parte educativa tiene el objetivo de enseñar, de llegar con el mensaje para instruir, para educar a la persona. La parte política tiene como objetivo cambiar la mente de la persona, la idea, cambiarle para que se incline hacia determinado candidato o hacia determinada actividad que se quiere hacer. En ningún momento la comunicación educativa se quiere tratar de cambiar la mente de las personas. No. Y es más, en la parte educativa se le invita al estudiante que investigue y se le dice al estudiante, nada es absoluto, todo es relativo. ¿Qué quiere decir? Que si hoy estamos nosotros leyendo un libro y en el libro dice tal cosa, mañana con el descubrimiento de la ciencia puede cambiar. Y por lo tanto, lo que se dijo en ese año no fue absoluto, fue relativo. Y es así con la mentalidad que debemos pensar para cambiar, para investigar, para instruirnos y para ir construyendo nuestros propios pensamientos, ideas, valores y formarnos como personas y como futuros profesionales. Eso es importante. Mientras que los políticos, inclusive el tono de voz es un poco más fuerte. Ellos gritan, se hacen pues que están muy motivados y ellos dicen que luchan por la patria solamente hasta que ganan y después ya sabemos las consecuencias, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante saber. Bien, vamos a ayudarnos a reforzar todo lo que hemos visto. Vamos a reforzar con las diapositivas. Entonces, vamos a ver unas diapositivas.
Ya, vamos a ver los tipos de comunicación. A ver que nos lea el estudiante Aponte Britney. Tipos de comunicación. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal son aquellas que están estructuradas por palabras, es decir, lo que decimos. Y la comunicación no verbal es aquella que está prevista mediante el contacto visual, los gestos faciales como la expresión de la cara, los movimientos de brazos y manos, la postura, la distancia corporal y las inflexiones de nuestra voz, es decir, el tono de voz. Entre un 65% y un 80% del total de nuestra comunicación con los demás la realizamos a través de canales no verbales. Muy bien. A ver, usted mismo, señorita, díganos usted, ¿cómo será entre un 65 y un 80% de la comunicación que nosotros hacemos, la hacemos con canales no verbales? ¿Cómo será eso? Mediante el diálogo que existe entre las personas, para resaltar alguna información en general. Repito la pregunta. ¿Cómo se da el hecho de que un 65 o un 80% del total de la comunicación tengamos que utilizar canales no verbales? A ver, el señor Zambrano nos va a contestar esto. Bueno, básicamente cuando nosotros entablamos una conversación con una persona o con un grupo de personas, al momento que nosotros dialogamos, también hablamos mediante las expresiones. Muy bien. Estamos nosotros conversando con un amigo, amiga, etcétera, compañero de trabajo, y vienen los gestos faciales. Y hago una cara, una mueca, abro los ojos, los párpados, hago un movimiento de brazos y le digo arriba, arriba, y entonces muevo los brazos, me muevo. Si hay una distancia corporal, por ejemplo, estoy conversando con alguien y yo me pongo a unos 2 metros de distancia, puede ser por la pandemia, o puede ser porque le tenga miedo a la persona, o puede ser porque la persona tiene mal olor, o puede ser por alguna otra razón. Entonces, en ese sentido, la distancia corporal también habla, también nos dice algo, ¿verdad? Y por eso es que dice en la parte inferior de la diapositiva, dice que entre un 65% y un 80% de nuestra comunicación existen canales no verbales. Y hay personas que exageran a veces en movimientos. Exageran y vemos que hacen gestos faciales muy notorios, ¿verdad? En cambio, también si hemos visto casos extremos en que las personas conversan rígidas, no se mueven, no hacen ademanes, ¿verdad? No hay gestos faciales, no hay movimientos. Entonces también es raro, también llama la atención, ¿verdad? Tiene que ser equilibrado, tiene que ser equilibrado. Eso es importante. Muy bien. Vamos a seguir con los tipos de comunicación. Nos ayuda con la lectura Lapo Gabriela. Tipos de comunicación: comunicación lingüística, comunicación verbal y comunicación escrita. En la comunicación no lingüística existe la comunicación gestual, la comunicación sonora, la comunicación icónica o visual, comunicación simbólica y la comunicación sensorial. Ya, muy bien. Entonces, la comunicación lingüística es la comunicación que se puede llamar oral, verbal o lingüística. La lingüística también está dentro de ella la escrita.
¿verdad? Está la escrita. Entonces, dentro de la comunicación lingüística está la oral y la escrita. Entre la comunicación no lingüística está justamente los tipos de comunicaciones como los que utilizamos, la comunicación gestual, la comunicación sonora, es una comunicación clara, entendible, amplia, que tiene énfasis. Entonces es una buena comunicación y por eso se dice sonora. La comunicación icónica o visual es aquella que vemos, estamos escuchando también, pero también estamos viendo. La comunicación simbólica es aquella que nos hablan a través de símbolos, de dibujos, de gráficos, y la comunicación sensorial, aquella pues en la que oímos. En la que oímos. Nos ayuda con la señorita Rodríguez. A ver. Rodríguez Abarca Estefano Mateo nos ayuda con la lectura. Muy buenas tardes. Buenos días. Disculpa. Buenas. Mi compañera Vanessa Rojas, pues cosa que se fue del Zoom y pues dice que se le puede aceptar. Ya. ¿Qué leo, profe? Ya, léanos, señor Rodríguez. Tipo de comunicación. Verbal, oral, son las palabras habladas, escrito. El lenguaje se puede manifestar a través de sus letras, que a su vez forman palabras que organizadas de manera coherente, de acuerdo al idioma, refiere ideas que sean entendibles para un grupo social. No verbal, visual, son los mensajes que percibimos con la vista. Auditiva, los percibimos con el sentido auditivo, por ejemplo las campanas de una iglesia. Kinestésica, es aquella que proviene de los movimientos del cuerpo humano, sus gestos, tics nerviosos y expresiones que nos dan una idea de sus emociones y sentimientos y pensamientos. Muy bien, gracias. Gracias, Estefano. Entonces, aquí vemos que dentro de los tipos de la comunicación tienen también otros nombres que tenemos que familiarizarnos con ellos. De pronto usted está mirando y observa y dice, lo verbal, oral, es fácil. Son palabras habladas. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha participado en algún concurso de oratoria? ¿Ha participado? Si usted lo ha hecho, entonces se da cuenta que para poder nosotros hablar, tenemos que entender lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo. Que tengo que memorizar ciertas palabras, ciertas cosas. Que tengo que pronunciar correctamente todas las palabras. Que tengo que darle un orden lógico, cabal y completo al mensaje para que me puedan entender. Entonces, hablar como aparentemente creen no es tan fácil, dependiendo del caso. Claro, puedo hablar porque Dios así me permite y puedo hablar y decir con facilidad muchísimas cosas. Pero cuando se trata ya de una comunicación oral, hay que prepararse. ¿Para qué? Para quedar bien. También puedo quedar mal, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de ir perfeccionándose, de ir formándose para ser personas que sepan dar discursos, que sepan participar en concursos de oratoria donde tiene que hablar bien, ¿ya? Y la comunicación escrita es la que se hace pues a través de organizar las palabras y escribirlas.
Y para escribirlas hay que sacar ideas. Y estas ideas tienen que ser entendibles para todo el que escucha. Ahora, cuando yo voy a hacer un concurso de oratoria, estas funciones de lo escrito y lo oral van juntos, porque primero hago el documento, redacto el documento, que sea pertinente de acuerdo al tema. Y luego sí, memorizo, aprendo, hago las mímicas también, entra la parte no verbal, etcétera, etcétera. Entonces tiene un cúmulo de actividades que tengo que hacer para utilizar la comunicación verbal, la comunicación oral, la comunicación escrita. De la misma manera, en la comunicación no verbal, tengo que aprender la parte visual, la parte auditiva y la parte kinestésica. ¿Qué es la parte visual? Tomando en cuenta que esas personas no pueden hablar, quizás sean sordomudas. Entonces, son los mensajes que percibimos con la vista. El sordomudo sí puede ver. Entonces, ve el movimiento de la boca. Y a veces por el movimiento de la boca puede descifrar algunas palabras, puede entender algo. Asimismo, lo auditivo es lo que se percibe con el sonido. Entonces, una persona sorda de pronto escucha una música y puede que baile. ¿Por qué? Porque quizá algo pueda entender de que hay que hacer un movimiento mientras está una radio prendida, ¿verdad? Y así se daba el caso de que un sordomudo no escuchaba, pero alguien prendió el radio y él bailaba. Y lo que estaban era dando una información, luego una propaganda, pero la persona bailaba. ¿Por qué? Porque vio y que estaban pues prendiendo el equipo, la radio. Y entonces él ya percibe de que algo puede ser una canción. Asimismo, las campanas de la iglesia. Escuchamos las campanas de la iglesia y ¿qué se viene a la mente, Jorge Saruma? Viene la no verbal y más específicamente la auditiva. Si usted oye las campanas de la iglesia, le viene el objetivo. ¿Qué se le viene a la mente? Si usted oye las campanas de la iglesia. Una hora específica que da la hora del reloj de las campanas de la iglesia. Suele sonar a las 12 o en la noche. O sea, No. ¿cómo entender una hora? Algo más. Que han inicio del culto. Eso. Que hay un culto que están llamando a misa, por ejemplo, los que son católicos y están llamando a misa. ¿Por qué? Porque las está replicando, está sonando las campanas de la iglesia. Ya se sabe. Y solo escuchando ya sabemos nosotros qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el sonido de la ambulancia. El sonido de la ambulancia, ¿qué nos indica Raquel Ruiz? Dígame, ingeniera. El sonido de la ambulancia, ¿qué nos indica? La comunicación auditiva. Repito, el sonido de la ambulancia, ¿qué nos indica? Una emergencia, un paciente que está grave. ¿Algo más? No.
¿Alguien que le ayude? Que ha habido un Que puede accidente. ser que esté transportando al herido o algo así. Ya, muy bien, un accidente, ¿no? Y también indica, a ver, señor Cedillo, ¿qué nos puede decir? Buenas tardes, buenos días. Buenos Cuando días. son una ambulancia significa que hay una emergencia médica están acudiendo donde el accidentado, la persona que tiene la emergencia, o que ya la están transportando. Ya, muy bien, sí. ¿Algo más? Hay que darles paso. Eso, muy bien. ¿Quién dijo eso? Gonza. ¿Quién? Gonza. ¿Nombre? Anaís Gonza. Gonza, ya. Vamos a anotar actuación, porque sí, eso es algo muy importante que debemos saber. Cuando una ambulancia, nosotros estamos en el carretero, estamos y oímos una ambulancia rápido, indica de que, como dijo el estudiante Cedillo, hay una emergencia, necesitan ir rápido a un hospital o ir a traer al enfermo y hay que darle paso. Entonces, el que maneja tiene que hacerse a un lado para darle paso a la ambulancia para que pueda ir con la emergencia y rapidez que necesita. Entonces, todo eso hay que saber con qué, con el sonido, con el audio, con lo que escuchamos. Ya, ahora, dentro de lo no verbal, la parte kinestésica. ¿Qué es? ¿De qué proviene? A ver, Ángelo. Del cuerpo humano. Bueno, cuando nos referimos a la comunicación kinestésica, esta se refiere al movimiento del cuerpo. Entonces, son los gestos, la gesticulación, las muecas. Incluso se dice que las abejas se comunican por el movimiento, por medio de un baile, que también se denomina comunicación kinestésica. Correcto, muy bien, sí. Inclusive, imagínese usted que también se llama comunicación kinestésica, los movimientos o tic nerviosos que la persona puede tener. Por ejemplo, hay personas que tienen tic nervioso en el ojo. Entonces comienzan en cierto momento con mayor rapidez a subir y bajar los párpados del ojo, de un ojo. Y de pronto usted, como no lo conoce a la persona, como no sabe, dice, este me está guiñando el ojo. Y no es que le está guiñando el ojo, sino que tiene una comunicación no verbal kinestésica, que es el movimiento del ojo cuando tiene alguna, dígase usted, alguna alteración, nervios a veces, por nervios, por emociones, por aspectos sentimentales o por pensamientos, etcétera. Entonces, estos se afloran más cuando la situación es con nervios. Por eso dice tic nerviosos. También, por ejemplo, hay casos en que vamos a tomar examen. Y una vez le llamaba la atención a un estudiante porque le decía yo, y usted se pone a tomar jugo, agua, ¿cómo me ha entregado el trabajo, el examen mojado? Entonces la persona me dijo, no, señorita, no estaba tomando agua ni otra cosa, sino que yo me pongo nervioso y las manos me sudan. Y me sudan tanto que mojo la hoja de papel, mojo el cuaderno, mojo el pupitre y siempre ando con una toallita. Y me mostró la toallita. ¿Qué ocurre? Estas situaciones son tic nerviosos que tiene. Entonces, las glándulas sudoríficas comienzan a funcionar mal y sale todo el sudor de la persona en ese momento.
Entonces, todo esto producto de qué? De emociones, de pensamientos, de ideas, de nervios, son movimientos del cuerpo que se llaman kinestésicos. Ya, dentro de la comunicación que no verbal. Robles Adriana. Robles. Buenos días. Buenos días. Díganos, señorita, ¿usted cuando conversa hace ademanes o cómo hace su conversación? Sí, bastantes veces sí he hecho eso. ¿Cuál es eso? Ademanes. Ademanes. ¿Cómo cuáles? Movimientos. Movimientos. Eso. ¿Movimientos de qué? ¿De la pierna? No, del cuerpo, obviamente, de las manos y todo eso. Entonces, cuando hablamos de ademanes, se refieren a los movimientos que hace la persona al conversar. Al conversar. Y estos pueden ser gestos, puede ser movimiento de las manos, puede ser distanciamiento, puede ser inclusive caminar. Entonces, esos son los movimientos que puede hacer una persona mientras conversa. ¿Algo nos quería decir, Ángelo? Sí, profesora. Por ejemplo, cuando uno le pregunta una dirección, uno se ayuda con el movimiento de las manos. Cuando quiere decir, por ejemplo, ir a la derecha, que tiene que circunvalar. Entonces, es un ejemplo claro en el cual se utiliza tanto la comunicación verbal como gestual o no verbal. Eso, por eso es que decía, gracias, señor Cedillo. Por eso es que decía en la parte inferior de la diapositiva que todos utilizaban unos el 60, el 65, hasta el 80% de gestos de comunicación no verbal cuando se habla, ¿verdad? Se hacen los gestos. Entonces hay que también hacer los movimientos. Pero estos movimientos tienen que ser de acuerdo a lo que se hable. Estos movimientos tienen que ser unos movimientos que se complementen con lo que usted está diciendo. Porque no sé si usted ha escuchado, por ejemplo, al inicio de las campañas de Álvaro Noboa, él no sabía hacer movimientos, no sabía hacer ademanes. Y cuando hablaba no movía nada, era bien rígido. Pero luego le dijeron que tenía que hacer ademanes. Entonces comenzó a hacer unos ademanes que no estaban de acuerdo. Y de allí pues hasta ahora a veces le sacan TikTok para hacer chiste y reír, ¿no? Entonces él, los ademanes que sabe hacer es esto. Y siempre eso. Entonces, prácticamente no los hace de acuerdo a la conversación, no los hace de manera correcta y se nota. Entonces, estos ademanes también a veces hay que saber hacerlos. Ya cuando usted va creciendo, ya cuando usted de niño, por ejemplo, no hace, pero ya de grande ya comienza a hacerlos, a utilizarlos, y hay que hacerlos bien. ¿Para qué? Para no estar también llamando la atención, o que puede ser un chiste, pueden reírse otras personas. ¿Qué podemos decir de esta diapositiva? Nos ayuda Yanela Ortega. Nos da a entender que la comunicación puede existir de diferentes tipos, como por ejemplo la verbal y la no verbal.
La verbal que se puede dar ya sea de manera oral y de manera escrita, y la no verbal que puede ser por medio de gestos, imágenes y sonidos. Muy bien, entonces esto ya quede claro, es la principal división que tiene pues la comunicación, ¿no? Los diferentes tipos de comunicación. Nos ayuda con la lectura Poma Yesarela. Buenos días, profesor. Comunicación no verbal. Refleja los sentimientos y pensamientos de una forma más clara. En todo proceso de comunicación, las palabras suponen el 7%, la voz, tono, velocidad, el 38%, el lenguaje no verbal, gestos, mirada, el 55%. Elementos a tener en cuenta en la comunicación no verbal son la mirada, gestos y posiciones. Muy bien. Entonces, en una comunicación, ¿qué es lo que más se puede notar? Los gestos. Los gestos y la Los mirada. gestos. Ya, muy bien. Ellos son, mediante los Caroline gestos nos se da a dice- conocer la seguridad que tengan o el conocimiento acerca del tema. Ya, dentro del lenguaje no verbal, el 55%, que es más de la mitad, tiene que ver con los gestos, con la mirada. Y luego viene el uso del lenguaje en señas. ¿Ya? Las palabras pues no las va a pronunciar porque no puede. Pero en el caso de que se pudiera hablar, en el caso tenemos también el tono de la voz, la velocidad con la que se habla. Hay personas que hablan muy rápido. No se entiende. Hay personas que hablan casi con la boca cerrada. ¿Qué significa eso? Que no va a pronunciar bien y por lo tanto va a ser difícil también entender correctamente lo que está diciendo. Entonces, no es cuestión de decir, yo sí puedo hablar, sino que hay que hablar bien. Y cuando ya estamos en la universidad, hay que aprender también de pronto a vocalizar bien las palabras para que nuestra dicción, nuestra forma de hablar sea competente, sea bien hecha, bien realizada. Nos entiendan exactamente lo que queremos decir. Vamos a ver otra diapositiva. Nos ayuda con la lectura Alban Steven. Ventajas y desventajas de la comunicación oral y escrita. Algunas situaciones de comunicación exigen el uso combinado de la comunicación oral y escrita. Comunicación oral. Ventajas. Es más rápida. Existe retroalimentación. Mayor info en menos tiempo. Desventajas. Existe un elevado potencial de distorsión. El riesgo de interpretación personal es mayor. Escrita. Ventajas. Existe un registro de la comunicación permanente. El contenido del mensaje es más riguroso, lógico y claro. Desventajas. Consume más tiempo. Carece de retroalimentación. Existe seguridad de la recepción ni interpretación. Ya, muy bien, gracias. Steven, gracias. Entonces vemos aquí ventajas y desventajas de la comunicación oral y de la escrita. Usted sabe que todo tiene ventajas y desventajas. Entonces, la comunicación oral y la comunicación escrita también tiene ventajas y desventajas. Pero vamos viendo el peso que tiene cada una. Por ejemplo, en la oral. Dice que la oral es más rápida. Podemos hablar cualquier cosa, podemos decir lo que sea sin pensar, pero podemos hablar.
Existe retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que podemos hablar de lo que estamos ahora en clase, podemos acordarnos de hace mucho tiempo atrás, podemos hacer retroalimentación. El feedback de la comunicación. También podemos nosotros, mediante la comunicación oral, mayor información en menos tiempo, porque hablamos y hablamos rápido y hemos cubierto mucha información. Eso como ventaja. Pero como desventaja, que existe un elevado potencial de distorsión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir distorsión? Que puede cambiarse. Puede cambiarse. Hay un adagio que dice, lo escrito, escrito queda. Lo oral, el viento se los lleva. Claro, yo hablé y se acabó. Pero en cambio, si está escrito, aquí está. Y eso es una prueba. Es una prueba. Lo escrito es una prueba. Entonces, como desventaja de lo oral, vemos que puede haber distorsión. Es un riesgo de la interpretación personal. Pueden decir, no, así me dijo. Yo escuché así. Y a veces es difícil la palabra contra otra palabra. Entonces, la palabra de una persona contra la otra palabra. No hay ahí prueba, porque el viento se llevó lo que se dijo. En la escrita, ¿cuál es la ventaja? Existe un registro de la comunicación permanente. Entonces, aquí está la prueba. Yo escribí esto y aquí está. Otra ventaja, el contenido del mensaje es más riguroso, es lógico, es claro. ¿Por qué? Porque lo que se escribe se piensa. Para escribir usted piensa. ¿Qué voy a decir? Entonces, usted piensa. Por eso entonces el mensaje es riguroso, lógico, claro, es pertinente. Y como desventaja tiene de que, claro, mientras usted piensa y escribe, se va a tomar un poco más de tiempo que lo que rápidamente puede hablar. Carece de retroalimentación, ya no puede usted aquí estar recordando otras cosas, sino escribir lo que es al momento. Y como desventaja, no existe seguridad de la recepción ni interpretación. Entonces yo escribí y el que entendió, entendió. ¿Ya? Por eso es importante también conocer. Estas ventajas y desventajas aquí no están todas, pueden haber muchísimas más, pero hemos anotado las más relevantes. Nos ayuda con la lectura de esta diapositiva Berrú Jorge. A ver, elementos paraverbales. Son los que reflejan determinadas actitudes y estados de ánimo del hablante. Por esa razón, influyen en la atención del oyente. Voz. Es la emisión de los sonidos que nos permite comunicarnos con las otras personas. Volumen es la intensidad del sonido. Vocalización son los sonidos o ruidos que forman parte del texto. Y ritmo transparenta las emociones y sensaciones que tenemos que nos provoca el tema del que estamos hablando. Ya, muy bien, gracias. Entonces aquí vemos que los elementos paraverbales son la voz, el volumen, la vocalización y el ritmo. Ahora, cuando nosotros estamos dando una exposición y se le pone al estudiante que se califica el volumen, la voz, estamos hablando de los elementos paraverbales que toda persona tiene que preocuparse. ¿De qué? De saber cómo voy a expresarme.
Y para ello, la voz. Yo les había dicho la semana pasada, creo que estaba un poco afónica y sigo un poco afónica, pero ya va pasando. ¿Por qué? Porque distorsiona la voz. Entonces, la emisión de los sonidos va cambiando y la voz debe ser clara para comunicarse con una persona. El volumen de la voz es la intensidad. Si yo estoy en un aula de clase dando la clase o la conferencia, tiene que llegar mi voz hasta el último persona. Y entonces ahí yo le subo el volumen, ¿verdad? Entonces alzo la voz. La vocalización son los sonidos que forman parte del texto, es decir, abrir bien la boca, pronunciar bien las palabras y hacer también los sonidos con énfasis cuando hay puntuación, cuando se debe hacer quizá una exclamación, etcétera. Entonces, todo eso va dentro de la vocalización. ¿Para qué? Para entender bien, para que me entiendan bien y para que interpreten bien lo que estoy hablando. Y el ritmo, ¿a qué se refiere? Son las emociones, son las sensaciones que tenemos o que nos provoca el tema del que estamos hablando. Usted ha visto que a veces las personas hablan con un ritmo, con un énfasis, que a veces si están contando algo, transmiten quizás una tristeza y hasta un llanto puede ser. Y otros pues una alegría. Depende de la situación o del tema que se esté tratando. Entonces, eso es importante y tenemos que nosotros poner en práctica cuando hablamos. Así sea que converse con sus compañeros, ya tiene que ir poniendo en práctica para cuando usted sea un profesional, hable correctamente, utilizando los elementos paraverbales, que son la voz clara, el volumen. A veces hablan tan despacito que no se les escucha. Vocalizando bien las palabras y con un ritmo que contagie a los demás, que los ponga alegres, que los ponga interesados. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Aquí tenemos otra diapositiva, nos ayuda Emerson Guerrero. Tipo de comunicación. Por la ubicación del receptor, directa, indirecta. Por el tipo de mensaje, privada, pública. Por el tipo de participación entre emisor y receptor, bilateral y unilateral. Ya, eso es lo que habíamos explicado, por la ubicación, por el tipo del mensaje y por el tipo de participación. Las personas pues que participan, podríamos decir unilateral, bilateral o individual y colectiva. Ya. Aquí también aparece la comunicación virtual, ¿verdad? Nos ayuda con la lectura Jumbo, Ana. ¿Qué es la comunicación virtual? Comunicación sincrónica. Intercambio de información por Internet en tiempo real. Tipo de comunicación que se da entre personas y que está mediatizada por ordenadores. Comunicación asincrónica. Aquella que permite la comunicación por Internet entre personas de forma no simultánea, cuyo ejemplo más claro sería el correo electrónico. Ya, muy bien, gracias. Entonces, la comunicación sincrónica y asincrónica es parte de la comunicación virtual, en donde el Internet está de por medio. Y este intercambio de información decimos que son entornos virtuales.
el entorno sincrónico y el asincrónico. Sincrónico, pues, cuando estamos en un tiempo real, conversando, así como hoy. Ese es el tiempo real. Y la comunicación asincrónica cuando utilizamos el internet, pero no estamos en tiempo real. Uno puede hacerlo de tarde, otro puede hacerlo en la conversación en diferentes horarios o en el correo electrónico, que no es directamente con la persona, sino que le dejo el mensaje. Y otros tipos de comunicación también. Nos ayuda con la lectura Guamán Angie. Comunicación verbal. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas. La comunicación oral, a través de signos orales y palabras habladas de forma gestual. La comunicación escrita es por medio de papel o mensajes. También es cualquier tipo de comunicación que requiera articular palabras de forma que la otra persona entienda de lo que se está hablando o comunicando. Ya, mire, aquí observamos un dibujo. Y hay personas en que lo aplican, hay personas que hablan menos. Lo correcto es como está aquí y cómo se responde. Aquí se encuentran dos amigos. Entonces le dice el uno, hola Andrés, suponiendo, hola Andrés, ¿cómo estás? Significa que al mismo tiempo que lo saluda, le está preguntando de él. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está haciendo? ¿Qué está pasando? Le está preguntando de él, porque quiere saber por qué es amigo. En esas dos palabras que están allí escritas, vemos que hay un interés, que están demostrando que son amigos. ¿Y qué le responde el otro? Muy bien, Sergio. Estoy disfrutando del parque. Entonces eso indica de que está paseando con la familia, de que está tomándose un descanso quizás y le está contando algo de lo que está haciendo. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos comunicamos verbalmente? Hola. Y si es que le dice hola, el otro le contesta muy bien o también le dice hola y ya pasaron. Entonces, la comunicación verbal es aquella también que nos incita a hablar, a hacer amistad, a interesarnos en tener una forma de comunicación que nos permita mantenernos socialmente comunicados con otras personas, ya que habíamos dicho que el hombre generalmente es un ente social. Entonces, sí nos ha pasado que a veces uno le pregunta, hola, el nombre de la amiga, del amigo, ¿cómo estás? Y la otra persona casi ni le mira y le dice bien, y se va. Y entonces que no habrá oído que usted le preguntó cómo estás. No, sí oyó, sino que no quiere conversar. Le da la idea que no quiere conversar y se va. Y eso indica de que socialmente esa persona no está mejorando, sino que no le interesa una comunicación afectiva, amigable, una comunicación verbal correcta. ¿Verdad? Entonces, eso significa que tenemos siempre que tratar de ser, dentro de la comunicación verbal, ser unas personas que sepamos comunicarnos correctamente. Bien, aquí tenemos, miren, un cuadrito que se llama organizador gráfico. En este cuadrito, ¿de qué es el cuadro? Aquí en el centro tenemos el tema. Dice tipos y niveles de comunicación. Y aquí le explica de todos los tipos y niveles.
¿verdad? De todo lo que hemos hablado. Con diferentes quizás nombres, pero indican lo mismo. Unos dicen lingüístico, otros dicen oral, otros verbal, pero es lo mismo. Ahora, si ven el cuadrito, si lo ven, ¿por qué les digo que sí lo vean? Porque van a hacer una tarea en el aula virtual. Y entramos a hacer la tarea. Entramos al aula virtual. Allí va a encontrar usted tarea número 2 y hay un video. Usted va a observar el video. En el video le va a decir los tipos de comunicación. Y luego la tarea consiste en hacer un organizador gráfico con todos los tipos de comunicación. Y lo sube hasta las 10 de la mañana, lo sube en la plataforma. Si pasó 10 y 1 minuto, ya se le cierra. Entonces tiene 1 hora, 40 minutos para hacer el trabajo. Porque son las 9:20. Ingeniera, Ah, no, perdón. disculpe que le interrumpa, pero como yo ingresé recién el viernes a las clases, no tengo aún la clave de matriculación. Tal vez me la podría pasar. Entra al aula virtual y la clave es comunicación con mayúscula la primera letra, A mayúscula, punto D mayúscula y 1. Muchas gracias. Ya, señorita.